Hola. Bueno, ya la gente se va a ir uniendo. Ahora también un minutillo se une Julián. Hola a todos. Si alguno tiene alguna duda que quieren que comentemos en el directo, pueden aprovechar para hacerla ya o durante el directo, ¿vale? Que estamos bastante atentos en lo que van escribiendo. Hola, buenas tardes. A ver, ya se ha unido Julián ya. Hola, buenas tardes. Hola, compañero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras? Fenomenal. Ya después de todo esto que ha pasado en las últimas semanas, fenomenal. Por aquí tratando un poco de incorporarnos a hablar con toda la gente que quiere a veces hacernos preguntas a través de estos directos y más que encantado de volver a estar contigo en un directo. Genial. Oye, el último directo lo hicimos sobre sexualidad y la verdad que fue súper participativo y la gente creo que aprendió muchísimo, ¿no? Sobre el sexo y la sexualidad en sí. Y hoy vamos a intentar hablar un poquito sobre nutrición y salud, ¿no? Porque creo, Julián, seguramente a ti te pasará que la gente todavía tiene un mal concepto de lo que es la alimentación saludable, de cómo afecta realmente nuestra salud, al final, a nuestra alimentación, perdón, a nuestra salud física y emocional, que no lo solemos tener en cuenta, ¿no? Solo relacionamos la alimentación o con estar más gordo o con estar más flaco, pero no con que eso va a derivar seguramente en un montón de trastornos, de problemas, tanto físicos como a nivel mental, ¿no? Entonces, estaba comentando que si alguien, o que allá tenemos bastantes preguntas por aquí que nos han hecho durante el día, que si alguien tiene dudas en algún momento, quiere comentar algo, lo que sea, pues lo escribe ahí por el chat y lo intentamos resolver también. Claro, correcto, pues me parece muy bien. Yo más que de acuerdo con lo que estás diciendo, es una de las cosas que quizás tú y yo nos encontramos mucho en la consulta, esa falta de relación que tenemos entre el combustible que utilizamos y cómo vivimos. Al final se nos olvida que por nuestra boca van a entrar todos esos productos que nos van a hacer sentir bien, que nos van a ayudar a estar con energía, con armonía, o aquellos que nos van a hacer sentir cansados, que nos van a deteriorar y que van a hacer que aparezcan enfermedades en nosotros. O sea que las abuelas tenían mucha razón cuando nos decían que en la alimentación estaba todo. Lo que pasa es que lo hemos ido olvidando Sí, por estas prisas del mundo moderno. sí, y nos hemos olvidado el cómo cocinaban nuestras abuelas, Julián. Totalmente, totalmente. Hemos pasado a las prisas, hemos pasado a hacer las cosas precocinadas rápidamente porque no tenemos tiempo y le dedicamos menos tiempo quizás a lo más importante de nuestras vidas, a ese momento tan importante de nuestras vidas que es dedicarnos a ver cómo nos nutrimos. Eso es como si yo tengo un equipo o un coche, el coche y no lo llevo a revisiones. Si el coche no lo llevo a revisiones, no le pongo el aceite que es, no le pongo el agua en el sitio que debe ser, no le hago un mantenimiento, pues al final el coche me va a empezar a fallar con el paso del tiempo. La cosa es que nuestro cuerpo es tan inteligente que se va autorreparando y se nos olvida que esa autorreparación tiene un límite y cuando ese límite se sobrepasa, pues definitivamente ocurre lo que no queremos que pase. Aparecen enfermedades y trastornos, algunos de ellos muy silenciosos al principio. Sí, pero que a la larga se va a convertir en un grave problema. Totalmente. Y ya no estamos hablando solo de problemas físicos, ¿no? Cada vez, por ejemplo, hay más estudios en los que se relaciona enfermedades como pueden ser o trastornos como pueden ser la depresión con el tipo de alimentación y estilo de vida que llevamos. Muy Entonces, cierto. hasta ese punto se Es un puede punto muy afectar. importante.
Es una cosa muy importante lo que estás diciendo. Nosotros somos una integridad entre nuestra mente y nuestro organismo biológico. Y si alguno de los dos empieza a fallar, pues desde luego que el otro se va a ver afectado. Entonces, la propia depresión va a generar alteraciones desde el punto de vista de nuestro intestino, de nuestra forma en cómo se absorben los nutrientes, pero también cuando tenemos un intestino que está funcionando mal, va a hacer que ese combustible no llegue donde tiene que llegar y nuestro cerebro empieza a fallar. Y muchos de los cuadros ansiosos, muchos de los cuadros depresivos y de muchos de nuestros comportamientos o de algunas enfermedades, por ejemplo, como la fibromialgia, como el síndrome de intestino irritable, cada vez se asocian más a esa forma de alimentación, el cómo nos alimentamos y el cómo escogemos lo que tenemos que escoger para que nuestro cuerpo se nutra. Totalmente de acuerdo. Cada vez más es importante pensar en esa mente-cuerpo, cómo se une con la alimentación. Claro. Y yo creo que también pues tenemos que empezar a hacer un cambio desde los profesionales que nos dedicamos al tema de la salud, Julián, y darle más importancia a esto, ¿no? Es decir, me hace gracia porque esta semana pues un amigo mío pues fue a tu consulta, ¿no? Y le resultó curiosa alguna de las preguntas que tú le preguntaste y que curiosamente yo también uso en consulta, ¿no? Que es cómo vas al baño, cómo es tu caca, ¿no? Cosas así que tú dices, ostras, si fui al psicólogo, fui al endocrino porque me va mal esto y me pregunta cómo cago, ¿no? A ver qué demonios tiene que ver una cosa con otra. Pues tiene que ver muchísimo, además, ¿no? Porque estamos viendo realmente con esas preguntas la capacidad que tiene tu organismo para resolver todos los procesos inflamatorios y para que al final pueda aprovechar bien todos estos nutrientes, ¿no? Ese combustible que realmente necesitamos para que tanto el cuerpo como la mente funcionen de manera adecuada. Claro, es que Entonces, ponte a pensar una cosa rápidamente que me encanta lo que hiciste la mención del paciente, que es una de las cosas que yo creo que cada vez pregunto más en consulta y cada vez creo que tienen más importancia a medida que empiezas a escuchar cómo todo ese fondo tiene un contenido, ¿no? Yo tengo un ordenador y tengo una impresora y la impresora no me va a imprimir bien si el ordenador no está funcionando bien, si el teclado no está funcionando bien, si el cable que lleva la información no funciona bien, si no tengo tinta. Es decir, yo puedo ver en la impresión final qué ha pasado durante todo el proceso y se nos olvida que eso lo tenemos que mirar. Lo que sale al final de todo el proceso digestivo nos va a decir qué ha pasado en ese proceso digestivo. Si yo tengo una mala digestión, totalmente que se va a ver en esas heces que tenemos y en cuánto vamos a tener esas deposiciones. Y perdóname que te interrumpí exacto. porque estabas hablando de una cosa súper interesante, No, pero no, creo que había que no, hacer ese. claro, entonces es lo que comentaba, que cada vez pues los profesionales nos tenemos que actualizar más para ver detalles como estos, ¿no? En consulta, que son primordiales para ver hasta qué punto o por dónde tenemos que abordar el problema de salud que viene la persona, porque yo tengo el concepto de que no tenemos que tratar un síntoma, ¿no? No trato el síntoma por el que viene, trato a la persona, porque ese síntoma va mucho más allá, ¿no? A veces, pues a lo mejor me dice, bueno, es que me descubrieron que tengo una gastritis. Vale, pero ¿cuál es la causa de esa gastritis? ¿De dónde viene? Vale, no me vale que te diga múltiples causas. Cónchale, vamos a intentar investigarlo, vamos a intentar probar cositas a ver qué puede mejorar o no, ¿no? En ese sentido. Totalmente, yo creo en ese contexto que nadie tiene tantas enfermedades como tratamientos tenemos. Cuando uno tiene tantos síntomas diversos en el cuerpo, hay una sola cosa probablemente que esté originando todo. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Los síntomas lo único que nos están diciendo o nos están apuntando es a que el organismo no está funcionando bien en algún punto. Y cuando tenemos gastritis, dolor de cabeza, malas digestiones, tenemos que empezar a pensar que hay algo de fondo que está produciendo todas esas alteraciones. Y yo no puedo hacer dolor de cabeza, pastilla, gastritis, pastilla, cólico abdominal, pastilla, porque si no al final nos volvemos pequeños pedacitos con un montón de medicamentos y al final no estamos solucionando el origen de nuestros problemas. Y yo creo que eso es gran parte del problema que tenemos en este mundo moderno. Nos hemos acostumbrado, infortunadamente, médicos y pacientes, a resolver síntomas y a resolver síntomas sin buscar la raíz de ellos. Tengo diabetes y en vez de ponerme a hacer ejercicio, a comer saludable, pues una pastilla para que me baje el azúcar y me controle ese numerito que me salió en la analítica. Pero es que el Y así número de la puedo seguir analítica, comiéndome la galletita, ¿no? totalmente. Y ese número que me salió en la analítica está reflejando un problema que tengo claro pancreático, donde no estoy produciendo un montón de sustancias y al final lo que estoy haciendo es cortar lo que no quiero ver y el resto se queda en el fondo y ese resto en el fondo es el que va a producir ese envejecimiento prematuro, esa sensación de cansancio, ese mal dormir
y eso que va finalmente a repercutir en nuestra salud mental. Claro. Vamos a empezar, Julián, a explicar, que tú sabes que yo soy una amante de este tema, el tema de la microbiota, nuestro segundo cerebro, para aquellas personas pues que todavía no nos siguen del todo y no les suene chino, ¿no? Estas cosas que estamos hablando, en qué consiste, ¿no? Pero me gustaría que lo explicaras tú, porque yo siempre estoy comentándolo y demás, entonces también quiero que lo expliques tú un poquito cómo funciona nuestro segundo cerebro, en qué consiste y demás. Vale, pues cómo funciona nuestro A segundo ver si cerebro. ahí ahora. ¿Me está escuchando ya? Sí, 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 sí. Vale, vale, es que yo también tuve un problema de sonido y por eso me quité los audífonos, cosas del directo como siempre. A ver, ¿cómo funciona ese segundo cerebro? Eso es una de las cosas que yo creo que en el mundo moderno vienen sonando demasiado, ¿no? A ver, nosotros tenemos una persona de 70 kilogramos de peso tiene en su intestino 37 trillones de bacterias. No te digo ya en la parte de los genitales, en la parte de la piel, ¿vale? En los ojos, en la nariz, en nuestro sistema respiratorio. Somos un mundo de bacterias. Es decir, para esas bacterias nosotros somos el gran planeta. Se te corta un poco la conexión, Julián. Dame un segundo, voy a cortar entonces lo de los audífonos. Venga. Y a ver si me escuchas un poco mejor ahora. Esperemos un poco a ver, lo que pasa es que no sé si es la conexión a internet. Dame un segundo, lo intentamos. Julián queda paralizado. Recuerda que si tienen dudas pueden comentarlas, ¿vale? O si hay algo que no entiendan de lo que estamos diciendo, pues sin problemas y sin cortarse. Ahí. Ya estoy por aquí otra vez. Vale, es que tenía problemas. A veces tú sabes que estas cosas fallan un poquillo. Ahora sí me escuchas perfectamente, sí. Me veo fluido, no me veo pixelado. Se traba un poquito, pero bueno, te entiendo mejor que antes. Vale, vamos a intentar a ver si la conexión mejora un poquillo. Voy a intentar por aquí cortar más cosas de la conexión a ver si mejora. Vale. Vale, pues pero perfecto. Te comentaba que tenemos 37 millones de microorganismos por todo nuestro cuerpo. 37 trillones de bacterias en nuestro intestino. Trillones. Que poco se dice en una persona de 70 kilogramos de peso. Eso significa... Eso significa que tenemos un montón de bacterias que todo el tiempo están interactuando dentro de nuestro intestino. Y así como en el planeta tenemos personas buenas y personas no tan buenas, nuestro intestino tiene bacterias buenas y bacterias no tan buenas. Y permanentemente están haciendo un equilibrio. Cuando hay un equilibrio, ese intestino va a funcionar bien. Cuando cada grupo de bacterias está en su sitio, la funcionalidad de nuestro cuerpo y nuestro intestino va bien. El problema viene cuando empezamos a comer en exceso muchas veces al día, eso que se nos metió en la cabeza, que teníamos que comer cada hora, cada 2 horas, picotear aquí, picotear allá, porque eso era buenísimo para que se activara el intestino, que hasta nosotros mismos empezamos a decirlo en las consultas durante muchísimo tiempo, pues luego nos dimos cuenta que no era tan así. El intestino, como nuestras calles de la ciudad, necesitan un horario de descanso para que lo que tiene que ir quitando las basuras se vaya quitando y al día siguiente todo esté muy limpiecito y pueda empezar nuevamente su proceso, ¿vale? Esas bacterias entonces lo que van a hacer es a veces comer parte de lo que nuestro propio intestino no puede digerir, lo que nuestras propias sustancias no pueden digerir y va a ayudar no solamente a alimentar al resto de bacterias, sino que nos van a alimentar a nosotros mismos. Van a mandar señales a nuestro cerebro diciendo a nuestro cerebro que todo está bien o que no está tan bien. Entonces, ese segundo cerebro del que cada vez más se habla, lo que está haciendo es una interacción y era lógico desde toda la vida. Yo insisto mucho con los pacientes en la consulta, que los abuelos y todas esas cosas ancestrales que nos decían de que el alimento nos daba la salud, que las cosas que metíamos en nuestra boca nos generaban buenas o malas cosas, y eso hasta Hipócrates lo decía hace muchísimos años cuando inventó la medicina, y todos los sucesores y todos los que han estado en torno al tratamiento de los pacientes, pues lo que hablábamos era de todo ese contexto de cómo lo que como al final va a terminar repercutiendo en esas bacterias y esas bacterias repercutiendo en nosotros. Comemos mucho, alteramos ese equilibrio, ese ecosistema que está ahí, comemos cosas que no estamos adecuados para comer,
Tenemos que tener en cuenta que en los últimos 60, 70 años la industrialización de nuestros alimentos ha hecho que cada vez tengamos más ultraprocesados, que el problema es que nuestro intestino y nuestras bacterias no están diseñados para comer esos ultraprocesados, y eso es realmente el gran problema de los ultraprocesados. Entonces, claro, sacamos demasiado rápido la energía de ellos, se producen alteraciones que normalmente deberían ir muy lentamente y al final provocan efectos deleterios o efectos dañinos en nuestro organismo. Y el mejor ejemplo es la fructosa en las frutas. Es muy buena, pero la fructosa que añadimos a los productos que tenemos envasados, a los endulzantes que le ponemos a ciertos productos, como a ciertos yogures, a ciertas sustancias que comemos, ese sí no es tan bueno porque se absorbe demasiado rápido y provoca una respuesta de nuestro páncreas muy fuerte. Entonces, ese es el que el cerebro nos está diciendo si estamos haciendo las cosas bien o mal, y se altera en esa misma medida. Claro, y no solo, por ejemplo, en este caso de la fructosa en el páncreas, sino también en el hígado, ¿no? Y de repente tenemos hígado graso, por ejemplo, y demás, ¿no? Entonces, es importante ver o entender de que, claro, si mi alimentación está basada en porquería, como llamo yo, ¿vale? En vez de alimentos, la basamos en productos, pues el cuerpo tiene que estar luchando constantemente contra ese producto que es antinatural, antinutriente, para intentar de alguna forma eliminarlo, ¿no? Porque al final es algo tóxico en ese sentido, el cuerpo lo interpreta así. ¿Y qué pasa? Que esto va a generar una inflamación a nivel orgánica, y que va a llegar a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque se va a liberar una serie de sustancias que son las citoquinas, ¿no? Y que van a llegar a nuestra cabecita y el cerebro va a decir, ostras, no puede ser, esto es un montón de estrés para mí, ¿no? Porque tengo que estar luchando constantemente contra esta porquería que está introduciéndose en nuestro organismo, y la función básica de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro es la supervivencia, entonces va a luchar para eso. Y eso va a alterar todas nuestras hormonas, ya sea cortisol, serotonina, dopamina y demás, y vamos a encontrar personas cada vez con más ansiedad, con más depresión, con más cansancio, con desmotivación, ¿no? Y al final no solo te encuentras con un problema pancreático o de hígado o intestinal, sino que encima tienes depresión, pero no lo relacionamos una cosa con la otra, ¿no? Entonces, por eso es tan importante ver a la persona en todo su contexto, no solo una persona de me encuentro deprimida solo por esto o tengo un montón de ansiedad solo por esto, sino cuál es el contexto que rodea a ese síntoma emocional o a ese síntoma físico por el cual vienes a mí, ¿no? Porque un factor fundamental es la alimentación. Yo estoy segura, Julián, que si elimináramos todas las porquerías que existen en este planeta y nos basáramos en la alimentación que tuvieran nuestros abuelos o bisabuelos, que al final era lo que la naturaleza nos proporcionaba, ¿vale? Y nos moviéramos más, porque mira que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos se movían, porque si no tenían que atender el ganado, tenían que cosechar, si no caminar a larga distancia, porque el tema del transporte tampoco era algo que estuviera en auge o hubiera muchísimo, ¿no? Entonces se movían muchísimo. Si cambiáramos solo nuestra alimentación y nos moviéramos más, estoy segurísima que más de las enfermedades físicas y mentales que existen hoy en día desaparecerían. Yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero ahí también voy a hacer un aporte que me parece muy importante. Cambiamos el kilómetro cero de nuestros abuelos por empezar a importar productos a larga distancia. Contaminamos más, tenemos mucho más plástico y lo peor, le tiramos nuestro plástico a los mares, le tiramos nuestro plástico a nuestro planeta, es decir, estamos haciéndole daño a lo que luego nos vamos a comer. Y en esa medida la toxicidad que tenemos está produciendo que muchas de nuestras hormonas se alteran. Y eso hoy en día que hablamos de los disruptores endocrinos, que lo que significa es esas cosas que me están alterando. Y la mayoría de esas cosas es por esa industrialización que hemos hecho, porque dejamos de comer de la huerta del lado para empezar a comer de la huerta de 8.000 o 10.000 kilómetros. Y eso lo que va a hacer es que tengamos que mantener un gasto súper importante. Con el COVID ahora mucha gente ha vuelto a mirar otra vez lo del kilómetro cero, a comer cerca, porque ya no podemos exportar a ese bajo costo, y al no poder exportar, pues la gente ha tenido que verse volcada otra vez a venderle a sus propias comunidades, que es lo que deberíamos haber hecho hace muchísimo tiempo. Y es una cosa súper importante, porque aparte nuestro cuerpo se adapta a la estación en la que está, por tanto nuestro intestino necesita obligatoriamente comer lo que le corresponde para esa estación.
Entonces, claro, hemos hecho una disrupción porque queremos comer una fruta y una verdura que no corresponde al momento en el que estoy y al final eso puede que haga que no caiga bien esa fruta y esa verdura. Todo nuestro organismo se va adaptando a esos ritmos circadianos y afortunadamente la Tierra tiene todo eso mismo que está allí. O sea que es importantísimo que valoremos eso. Cuando hablabas de la inflamación crónica, que ahora lo hablabas con la dopamina, yo le digo también mucho a los pacientes, de hecho creo que tengo algún post por ahí, que dice que esa inflamación crónica hace que, sobre todo, por ejemplo, la dopamina que es tan importante y la serotonina, se vuelve nuestro cerebro resistente a ella. Es como si nuestro organismo estuviera sintiendo que hay un virus y una bacteria permanentemente atacando todo el cuerpo. ¿Qué hace cuando nosotros nos sentimos con una gripe o cuando estamos con un virus? Pues no vamos a descansar porque nuestro cuerpo no lo pide. Nuestro cuerpo no lo pide y nos vamos a descansar. Pues en la inflamación crónica de bajo grado, nuestro cuerpo todo el tiempo nos está pidiendo que descansemos, que estemos ahí. Entonces por eso nos sentimos cansados, no queremos hacer ejercicio, no nos movemos, no estamos alegres, no sonreímos, no nos va bien en nuestra relación de pareja, no somos bien en nuestra relación familiar. Todas esas cosas la está produciendo la inflamación crónica. Y por eso cuando tú me dijiste que habláramos de este tema que me pareció tan importante, yo decía, es que esto hay que hablarlo, porque mucha gente en sus casas en este momento se estará preguntando, pues mira, yo tengo eso, a mí me pasa que me siento cansado, que a veces me cabreo con mi familia sin necesidad, que a veces me siento triste y no sé ni por qué, que a veces tengo ansiedad y no entiendo la razón, qué es lo que me pasa, y muchas veces son esos malos alimentos que tengo los que están produciendo al final que mi cuerpo no funcione adecuadamente y mi mente no funciona adecuadamente y nosotros lo mandamos a comer bien, les damos un poquito de tips psicológicos para que rescaten esas cosas que les están fallando e inmediatamente los pacientes vuelven hacia adelante. O sea que fundamental este tipo de conversaciones. Exacto. Julián, te voy a pedir un segundo porque me están tocando en el despacho y yo estoy sola. Dame un segundito y vengo rapidísimo, ¿vale? Vale, yo sigo entreteniendo aquí a la gente un poco hablando de todo esto que les venía contando, ¿no? Entonces, esa inflamación crónica de bajo grado es una inflamación que tenemos que saber reconocer. La gente habitualmente con esa inflamación crónica de bajo grado, no solamente, como les decía, siente ese cansancio, esa depresión, esa ansiedad, sino que además algunos de los análisis se pueden ver alterados. Ya estoy. Ahí ya que volviste, les estaba comentando que algunos análisis de sangre también se ven alterados. ¿Por qué? Porque con esa inflamación crónica de bajo grado, nuestros niveles de cortisol van a estar mal. Duermo peor cuando tengo una inflamación crónica de bajo grado. La prolactina, que es otra hormona del estrés, también se puede ver alterada con esa falta de sueño, con esos niveles. La propia tiroides y los fenómenos asociados a tiroides muchas veces están asociados también a toda esa forma en cómo mi intestino funciona y cómo el resto de cosas funcionan. ¿Qué cosas me pueden dar a mí entonces inflamación crónica de bajo grado? Aparte del consumo de ultraprocesados, aparte del consumo de exceso de hidrato de carbono, ¿vale? También el síndrome metabólico, la obesidad per se produce una inflamación crónica de bajo grado, el sedentarismo. Aquí en España esa cosa tan importante que no nos hemos podido quitar de encima, que es el tabaco, y que el alcohol. Encima, ¿vale? Todas estas cosas van a producir que el cuerpo se inflame y van a producir todos esos síntomas que a veces no sé reconocer y que a veces si se los cuento al médico y no me ven como un global, se van diluyendo, se van diluyendo, se van diluyendo y parece que no, es simplemente depresión, será ansiedad, será el estrés. A mí cuando un paciente me dice que... Y te receto un antidepresivo. Y a mí los antidepresivos me parecen una muy buena opción cuando se necesitan, pero yo siempre le digo a los pacientes, ¿tú conoces, Naira, la teoría de la langosta? La teoría de la langosta, ¿no es? Cuéntamela. Te invito a ti y te invito a los que nos están escuchando un poco para que miren el tema de la langosta. Pueden ver un video en YouTube que está súper bueno. ¿Qué pasa con la langosta? La langosta tiene un caparazón rígido. Cuando la langosta empieza a crecer, se va sintiendo apretada dentro de ese caparazón. Entonces la langosta, como es muy frágil, tiene que ir a meterse debajo de una piedrecilla, suelta su caparazón antiguo, se queda desnuda con su caparazón, crea un caparazón más grande para funcionar y vuelve y sale. Ese caparazón lo que le va a permitir es crecer. Cuando ya vuelva a crecer, va a volver a sentirse apretada y se va a volver otra vez para la piedra, a volver a soltar ese caparazón y volver a crecer. ¿Qué hace crecer a la langosta entonces? La sensación de inconformidad y de incomodidad en la vida es lo que hace que crezca el caparazón con el cual la langosta se puede proteger. Frente a muchos de los procesos de nuestra vida tenemos que encontrar
qué es lo que lo ha producido y producir algo dentro de nosotros mismos con terapia psicológica o con alimentación que nos haga que ese caparazón sea mucho más grande para poder afrontar las cosas de la vida. Fundamental que nosotros enfaticemos en que muchos de nuestros procesos no todos se resuelven con pastillas, e incluso cuando tenemos que resolverlos con pastillas, siempre necesitamos ayudarnos de las cosas básicas y fundamentales para que seamos como las langostas y sigamos creciendo cognitivamente. Oye, me encanta, ¿eh? Es que tú tienes una parte filosófica que, vamos, cuando dejes de ser endocrino vas a ser filósofo. Me encanta. Además, es algo importante porque creo que en Estados Unidos, si no me equivoco, la segunda o la tercera causa de muerte es por el exceso de medicación. Totalmente. Acuérdate del problema de las benzodiazepinas que se utilizan para absolutamente todo y que tienen un montón de analgésicos también para mejorar un montón de circunstancias que a la final no nos van a resolver. Lo que estamos haciendo es acallar el síntoma. Y si acallo el síntoma, se me olvida de qué lo origina. Y yo creo que eso es fundamental, ese enfoque. Y además, aclarar, porque hay personas que su raciocinio va de un extremo a otro. No estamos diciendo que los medicamentos sean malos ni nada de esto. Obviamente hay momentos en los que tenemos que tomar medicación sí o sí por esa enfermedad, ya sea físico o mental, que lo requiere sí o sí. Lo que estamos hablando es del exceso de medicación, ¿no? De que, ay, me duele la cabeza, me tomo un paracetamol. Ay, me duele los ovarios, me va a venir la regla, venga, me tomo un antiinflamatorio, un ibuprofeno, por ejemplo. Y así estamos todo el día. Y lo que estamos haciendo es que no estamos dejando que nuestro organismo siga su proceso natural y resuelva esa situación de manera natural como lo sabe hacer, ¿no? Y que si te duele la cabeza todo el rato, pues tenemos que ver por qué me duele la cabeza. Llevo 3 días sin dormir, no he salido de casa, estoy súper agobiada con el trabajo. Ostras, en vez de tomarte un paracetamol, ¿por qué no resuelves eso? Porque si no lo resuelves, mañana te vas a tener que tomar otro paracetamol porque te va a seguir doliendo la cabeza. Tú sabías, y te pongo aquí un poquito el comentario, que existe una enfermedad que se llama migraña o cefalea por analgésicos. Y la cefalea es por abuso de analgésicos que no permiten que nuestro cerebro se adapte a los fenómenos normales y que esas neuronas se vuelvan resistentes a ese dolor. Y muy bien lo que tú acabas de decir, en ningún momento, vamos, mis pacientes diabéticos toman medicamentos diabéticos o antidiabéticos. Otra cosa diferente es que yo les enfatizo en que eso es una parte, pero la otra parte importante tiene que ir de lado. ¿Por qué? Porque muchos de estos medicamentos a veces podemos disminuirlos, quitarlos cuando está empezando apenas la enfermedad, ¿vale? O ayudar a que se nos controle para que la persona se sienta mejor. Los medicamentos son un foco súper importante de salud, bien utilizados, pero cuando los utilizamos mal y cuando abusamos, definitivamente nos hacen daño. Exacto. Y la tendencia es que vemos que las personas tienden antes a preferir que te recetes, por ejemplo, un antidepresivo o cualquier medicamento a intentar resolverlo yendo al psicólogo, haciendo ejercicio, alimentándote bien y demás. Y además, sobre todo porque todavía me sorprende el mal concepto que hay sobre alimentarte bien, ¿no? Muchas veces pregunto, bueno, ¿qué tal tu alimentación? Bien, bien, la he mejorado. La verdad es que ahora estoy comiendo más ensaladita y pechuga. Y digo, bueno, pero es que la alimentación saludable no es comer ensaladitas y pechuga. ¿Vale? Si tu alimentación se basa en eso, perdona que te diga, pero te estás alimentando muy mal, ¿vale? Porque vas a tener un montón de carencias, ¿no? Entonces, lo que dijimos, es importantísimo nutrirse de todo lo que nos da la naturaleza. Pescado salvaje, si puede ser, ¿no? Carne salvaje, si puede ser. Frutos secos, tubérculos, frutas, verduras, todo lo que nos ofrece. Y además, si es de tu alrededor, mejor. ¿Por qué me tengo que comprar un calamar de la Patagonia cuando tenemos aquí el calamar sahariano, por ejemplo? ¿Por qué me tengo que comprar el maíz de no sé qué sitio, a lo mejor de Colombia? Imagínate cuando yo estoy viviendo en Canarias. Porque además, el tema de los cereales, que yo me pongo enferma, todos los cambios genéticos que se han hecho para que ese cereal sea mucho más resistente a las plagas, para que crezca en más abundancia y así poder vender más, ¿no? Que al final es una cosa económica, ¿no? Y que no se han hecho estudios realmente desde que se han hecho esos cambios genéticos en esos cereales, ya sea el maíz, la soja, ¿no? El trigo y todo esto, para ver realmente cómo nos afecta a los humanos. Es decir, lo cambiamos, lo vendemos, y ya veremos lo que pasa. Y ¿no? tú no te y la gente dice, ¿cómo va a ser malo el maíz si es maíz?
¿no? ¿Tú no te has dado cuenta, por ejemplo, que nuestras sandías y nuestras mandarinas no se parecen para nada a las que yo comía cuando pequeño, que estaban llenas de sus Sí, pequeñas semillas, y hoy en día es que no encuentras semillas nunca en ninguna parte? Todas esas exacto, modificaciones genéticas se han hecho para la producción en masa, y esa producción en claro, masa es la que ha soportado que el planeta pueda mantener la cantidad de habitantes que tiene. Pero eso tiene un costo económico, claro, social y alimentario supremamente alto. Y claro. tiene razón completamente, o sea, hay que volver completamente a eso. De hecho volviendo sobre todo lo de la disrupción endocrina, lo que tú decías, ¿no? A las plantas se les obliga, a los animales se les obliga a crecer más rápido, se ponen herbicidas, se ponen hormonas para los animales que van a permitir que podamos mantener la supervivencia en este planeta, pero es que quizás estamos comiendo demasiado. Y Claro, es que no hace falta comer 5 veces al día. quizás a la industria le conviene eso. De hecho, muchos de los pacientes con el controvertido ayuno intermitente, que tengo que reconocerte que después de mi formación pensaba que eso era el error más grande del mundo, y a día de hoy creo que los abuelos seguían teniendo razón. Es una de las cosas que más utilizo en cierto tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades digestivas, ¿vale? Y realmente cuando ha salido el ayuno intermitente y se ha puesto tan de boca porque parece la dieta de moda, que no es para todo el mundo, ¿Y no es, es una dieta? y no es una dieta, es un estilo de vida. Cuando se ha puesto tan de moda, pues ha salido inmediatamente toda la industria farmacéutica, perdón, toda la industria alimentaria a poner programas en la tele diciendo que es lo peor y que hace muchísimo daño, cuando en realidad para muchas personas puede ser el final de muchos de sus síntomas digestivos, el final de mucha de su inflamación crónica. Insisto, no para todo el mundo, y yo sí recomendaría que por lo menos para el direccionamiento de todo este tipo de alimentación, siempre lo hagan con un profesional para que aprendamos un poco, porque a veces en Internet hay muchas cosas que no son buenas, ¿no? Claro. Y yo creo que es fundamental que nos basemos en eso. Es que fíjate las incongruencias. Me preocupo de que no desayuna, por ejemplo, el niño, que le tengo que obligar a desayunar porque es que el desayuno es lo más importante del día, ¿no? Todas las milongas que nos han hecho creer de aquí para atrás. Y tiene que desayunar o tengo que desayunar por si acaso. Pero ¿por qué tienes que desayunar si a lo mejor te levantas sin hambre? Oye, si tienes hambre, come, pero si no, ¿para qué? ¿No? Escuchar nuestro cuerpo. Pero luego no le doy importancia a llevarle al recreo un paquetito de galletas. No, es que como la dinosauria está avalado por la pediatría, no, ¿vale? Que esa es otra, ¿de acuerdo? Entonces, eh, Infortunadamente eso es exacto, cierto, eso que acabas de decir es dolorosamente cierto. Infortunadamente se ha dado mensajes de que teniendo sellos de pediatría, teniendo sellos, a veces es complicado. Yo no sabría decirte exactamente qué hay detrás de todo eso. De hecho, ahora, por ejemplo, el famoso Nutri-Score que está tan en boga aquí en España, porque vamos a cambiar la nomenclatura, pues muchos de los dietistas, nutricionistas, endocrinólogos y la gente entendida del tema, hemos salido un poco a decir, vale, es una forma de decirle a la gente que hay cosas que son malas y cosas que son buenas, vale, bueno, hay un avance en ciertas cosas, pero que me coloquen ciertos productos por su contenido graso, como el aceite de oliva, como malísimo, o exacto. ciertos aceites vegetales, ciertos productos que son buenos para nuestra salud como malos, y luego me coloquen cereales dentro de un nivel bueno, pues la verdad que viene bastante mal. Claro. Nos basamos en ciertas cosas que la verdad no son muy buenas. Y afortunadamente hay movimientos como el del Real Food, que se ha puesto muy de moda, y movimientos que intentan decirle a la gente, vale, vamos a mirar realmente de fondo si esto es o no es normal, como podamos, metiendo un montón de scores, metiendo un montón de cosas, pero sobre todo informando. Por eso yo he empezado a hacer la cuenta, y de hecho por eso empecé a hacer la cuenta, porque me di cuenta que había tan mala información en tantas partes, que yo dije, por lo menos voy a intentar meterle algo de ciencia. Y todo lo que ustedes ven en Sí, las publicaciones que hago se basan en revisar un poco esa ciencia, porque hay hoy en día muchos influencers que por decir algo muy bonito parece que suena muy bien, pero luego en la realidad no funciona tanto. Yo trato como de referenciar realmente en lo que hay de estudios de verdad lo que tenemos en nuestra nutrición. Se nos está yendo de la mano y estamos comiendo cosas que realmente no deberíamos. Cereales, galletas, cosas muy rápidas, y parece que los niños tienen que comerlas para crecer, que no es, exacto.
no es cierto. Y luego es la parte psicológica con la que juega la publicidad, ¿no? Bébete esta bebida que así será el más fuerte, el más rápido, así nadie se meterá contigo. Si estás triste, no te preocupes, ven que nos comemos la pizza juntos y con esto se te va a quitar. Y jugamos con ese comer emocional constantemente, ¿de acuerdo? Que es algo erróneo y que solo se hace para vender y para que nos enganchemos a esta porquería que se vende en las tiendas, y es cuestión de marketing que está afectando únicamente a nuestra salud. Yo siempre digo de que tenemos que buscar la incomodidad. Antes que hablaste de la langosta, es que tenemos que buscar la incomodidad. ¿Qué es lo incómodo? Lo incómodo es prepararte la comida, lo incómodo es salir a correr o a caminar, lo incómodo es levantarte del sillón. Ostras, pues es que lo incómodo va a ser lo saludable. Totalmente. ¿No? La comodidad no te va a venir bien. Nuestro cerebro, infortunadamente, busca el menor esfuerzo porque está diseñado para ser un organismo de reserva y él supone que tú vas a hacer todo el otro esfuerzo, pero claro, el cuerpo va a ahorrar y va a descansar todo lo que pueda. Esa es su forma. Es como tu cuerpo es como mi cuenta de ahorros. Quiere estar creciendo en la medida de lo que pueda. Y yo siempre le digo a la gente, cuando esa cuenta de ahorro va para abajo, cuando los pacientes, cuando estamos haciendo un proceso de eliminación de todas esas cosas para tener una vida saludable, y va esa cuenta de ahorros para abajo, en el peso graso sobre todo, y la salud de la persona va para arriba, llega un momento que se empieza a detener. Yo le digo a los pacientes, no te preocupes, es tu cuerpo, que es como mi cuenta de ahorros, que está diciendo, vamos a parar aquí porque estoy perdiendo todo lo que vengo ahorrando durante mucho tiempo. Y ahí lo que utilizamos es buscar otro proceso, cambiar la actividad física, volvemos a cambiar un poquito la alimentación, nos nutrimos de más cosas. Y me gusta mucho escuchar que mucha gente cada vez empieza a darse cuenta que cocinar no es tan aburrido como parece. Luego hay un montón de cosas que les gustan, muchos colores. Muchos colores es lo que yo le digo a los pacientes que se deben cocinar, y cuando cocinamos con colores, todo viene bien. Claro, pero con los colores que toca, ¿no? No me voy a comer una sandía en enero. Con los colores que toca, totalmente. Bueno, Julián, hoy me han hecho muchísimas preguntas sobre el síndrome premenstrual, ¿no? Que si dolores, que si temblores en las piernas, que si hay gente que incluso utilizan determinadas cremas de progesterona para aliviar esos dolores intensos que suelen sufrir y demás. Y creo que también está muy relacionado el tema del síndrome premenstrual con lo que estamos hablando. Totalmente, totalmente. Primera cosa importantísima que hay que decir aquí para todas las chicas que nos están escuchando y para los hombres que se han unido con nosotros, y cuando les pasa a las chicas que tienen un montón de síntomas y no entienden y piensan que son una tormenta de desarreglos hormonales. La regla no debería doler, ¿vale? La regla no debería doler. Una regla normal no debe tener dolor. Entonces no deberíamos acostumbrarnos a pensar que es que la menstruación es así, es lo que tocó, vinimos a este mundo a sufrir con la regla. No. Soy mujer y tengo que una regla en una persona saludable debe ser una regla que no duela, ¿vale? Molesta porque hay un sangrado, molesta porque hay una inflamación y puede haber un poquito de hinchazón. Algunas mujeres tienen un poquito de las heces más blandas, pero más allá de eso no debe doler. Antes de la menstruación hay unas mujeres que tienen un síndrome premenstrual, ¿vale? En esos días previos a la menstruación, después de que han tenido la fase de ovulación, asociado a esa caída de progesterona. Por eso te preguntaban lo de si tener una cremita con progesterona. Yo primero me preguntaría por qué está el síndrome premenstrual. Tengo un problema en mi alimentación que me está inflamando y está haciendo que mis progestágenos se bajen, ¿vale? Tengo una vida no saludable en la que mis hormonas lo que están induciendo es que haya una inflamación crónica, porque no debería quedarme en embarazo, porque a lo mejor tengo un exceso de grasa, porque a lo mejor estoy fumando demasiado, porque a lo mejor estoy produciendo que mi máquina no funcione bien. Yo creo que eso es más importante. Y hay muchas cosas, por ejemplo, como el aceite de onagra, que pueden quizás ser más beneficiosos para esos síntomas premenstruales, pero también el cambio de la actividad física. A las mujeres en el periodo preovulatorio les decimos que hagan ejercicios de fuerza, que se muevan, y cuando ya llega ese momento después de la ovulación, le recomendamos más, mira, ¿por qué no haces un poquito de yoga, de pilates, ejercicios más musculares de relajación que permitan el entendimiento de tu cuerpo, la preparación que tiene tu cuerpo normalmente por si viniera una vida? Entonces, todas esas cositas que giran en torno a la actividad física, a la buena alimentación, mejoran el síndrome premenstrual. Más que nada es identificar ese síndrome premenstrual que puede producir esa sensación de hinchazón, esa labilidad emocional,
esa carga en el bajo vientre, que luego mejora cuando ya viene la regla. Pues a lo mejor si mejoramos todas esas otras cositas, van a mejorar muchos de esos síntomas. Y yo más recomendaría que si, sobre todo las personas que te han hecho la pregunta de síndrome premenstrual, que lo que deben es consultar a una persona que se enfoque a orientar todos esos síntomas y a encontrar la causa y el origen para tratar de mejorar las cosas. Cuando son muy, 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 muy incómodos, y cuando la persona no desea tener hijos, pues ya sí que es verdad que podemos utilizar algunos anticonceptivos, pero preferiblemente anticonceptivos durante corto tiempo, a bajas dosis, que permitan simplemente regular que esos síntomas disminuyan un poco. Claro, yo relaciono la regla, la menstruación, como un accidente de tráfico, ¿no? Es decir, cuando tenemos la regla, vamos a desechar pues ese óvulo que no ha sido fertilizado, ¿no? La inflamación va a producir ese tipo de sangrado y demás. Y claro, cuando hay un accidente de tráfico sucede lo mismo, vienen los bomberos, viene la policía, ¿no? Para atender a los accidentados y demás. Pero después cuando se van los bomberos y la policía, vienen otros a limpiar. Es decir, a limpiar el rastro que ha dejado el accidente, ¿vale? Cuando a nosotros nos viene la regla, se queda un rastro en todo nuestro endometrio y demás, que somos como una especie de heriditas, que es una inflamación que se provoca y que nuestro organismo tiene que resolver. ¿Qué pasa? Que si mi organismo está ocupado resolviendo otras inflamaciones, como decíamos antes, ¿no? Porque tengo diabetes, porque tengo obesidad, porque tengo colon irritable, no sé qué y demás, pues es como si accidente tras accidente fuera tanta la basura que se va acumulando que no va a tener oportunidad de dejarlo todo limpito. Y entonces es cuando va a venir todas esas molestias que viven muchas mujeres y que al final normalizamos, ¿no? Como yo he toda mi vida, es normal. Y como mi madre, mi tía, mis amigas me dicen que también algunas tienen dolores, pues no, ¿será que a algunas les duele y a mí también me tiene que doler, ¿no? Eso es lo que dicen muchas personas, muchas de las chicas que van a la consulta es como, claro, es que a mis amigas siempre les ha dolido, a algunas les dolía más, a algunas menos, y yo pensé que eso era normal, o sea, eso era lo que me tocaba, y si alguna vez le pregunté a un médico y me dijo que no, que ya, que eso era lo que me tocaba, que no me dolía, pues al final yo dije, pues nada, es lo que hay. Pero en verdad, la verdad es que no debería doler tanto. De hecho, quien lleva una vida saludable sabe que eso no molesta tanto. Tú has aprendido hoy de la langosta y yo he aprendido hoy de accidentes. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Entonces, claro, ¿y qué pasa? Que esas mujeres, pues claro, me duelen los ovarios, me duelen las caderas, las piernas, ¿no? La cabeza, ven antiinflamatorios, ¿no? Y si estoy todos los meses tomando antiinflamatorios, pues lo que dijimos, el cuerpo al final no termina de resolver esas inflamaciones, cada vez va a tener menos capacidad y se va quedando más rastros de ese accidente. Y el problema es que nuestro endometrio puede sufrir un montón. Entonces, lo que tenemos que ver es, oye, si tengo síndrome premenstrual tan bestial, ¿no? Pues, y aunque no sea bestial, si tengo síndrome premenstrual, pues mirar por qué mi cuerpo no está resolviendo esta inflamación que debería ser sencilla y tranquilita, ¿no? Pues tengo otras inflamaciones, tengo alguna intolerancia alimentaria, es que no me estoy alimentando adecuadamente porque a lo mejor tengo una descompensación entre omega 6 y omega 3, por ejemplo, ¿vale? Por el tipo de dieta o menú que llevo a cabo. Entonces, tenemos que mirar eso con profesionales que sepan. Totalmente, totalmente. Y todos esos síntomas que nos producen, ¿no? Porque cuando hay un síndrome premenstrual, pues apetece un poquito más de hidratos de carbono, de chocolates que están llenos de azúcar. Algo no está pasando bien. Si mi cuerpo me está pidiendo eso es porque no se siente sano, ¿no? O sea, yo cuando tengo que buscar tanto chocolate, algo está pasando, porque el chocolate negro, que es lo que muchas veces recomendamos, viene muy bien, pero no es ese el que me apetece, me dicen muchas pacientes, no, a mí el blanco o el lleno de azúcar porque ese es el que quiero. ¿Por qué ese es el que quieres? ¿Por qué está buscando tu cuerpo tanto azúcar? ¿Será porque pasa como cuando yo dejo de comer durante mucho rato, que lo siguiente que se me ocurre que debería comer es una hamburguesa de un sitio que no sea adecuado o un montón de hidratos de carbono? Pues, el cuerpo te está hablando de otra manera y lo que está pidiendo es rescate y está diciendo auxilio. Y reconocer esas señales es súper prioritario. ¿Sabes qué pasa? Que, como dijimos en nuestro cerebro, nuestro cuerpo solo sabe de sobrevivir. Y esto es, yo siempre pongo la fábula de imagínate que vivimos en la selva, ¿no? En la selva, pues, no siempre vas a tener todos los alimentos que quieras a tu disponibilidad, porque es lo que encuentras y poco, ¿no? Si te encuentras un lagarto, te comerás el lagarto, y si te encuentras una manzana, y si no hay nada, pues nada. Pero de repente un día vas paseando por la selva y te encuentras un panal de abejas lleno de miel riquísima. Claro, miel
son un montón de calorías para poder sobrevivir durante un montón de tiempo. Eso es genial. ¿Y qué hago? Me cojo un emboste de miel, ¿no? Un atracón de miel, y me como todo el panal en 1 o en 2 días, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que esos panales de abeja nos encontrábamos de vez en cuando, y ahora con estos productos tan palatables y tan procesados que nos hemos inventado, tenemos panales de miel todos los santos días y a todas horas. Entonces el cerebro siempre va a querer panal de miel si lo tengo disponible, porque se trata de que vamos a consumir calorías, ¿no?, para sobrevivir y hacer el menor gasto energético, como decíamos antes, y que así vamos a estar bien. Pero ocurre todo lo contrario, así como peor vamos a estar, ¿vale? No hace falta hacer 5 comidas al día, y lo que estamos consiguiendo con eso es que al final dejamos de escuchar las sensaciones de nuestro cuerpo. Ya no escucho cuando tengo sed, no escucho cuando tengo hambre, ¿vale? No escucho cuando tengo sueño, no escucho incluso cuando tengo necesidad de ir al baño. El otro día lo comentaba con una paciente. A veces tienes ganas de ir al baño a hacer pipí o caca y te aguantas porque es más importante el informe que estoy haciendo. Ostras, ¿por qué te tienes que aguantar? Vete al baño, ¿no? O estoy con el vasito de agua todo el día, buchito, buchito. ¿Por qué si no tienes sed? Deja el vaso de agua en la cocina y vete a beber agua cuando lo necesites, ¿no? No andes con la botella por todos lados. Porque lo que estamos haciendo es suprimiendo esas llamadas, ¿no?, que nos hace el organismo. Tema peliagudo ese que acabas de mencionar de las sugerencias de toda la vida, ¿no? ¿Cuánta agua tenemos que tomarnos? Naila, tú sabías, o sea, nos llevan diciendo durante siglos, nos llevan diciendo años que tenemos que tomarnos 2 o 3 litros de agua y que el agua adelgaza. Sí. Pero a ti no te pasa algo muy curioso. ¿Cuánta gente de verdad toma, primero, toda esa cantidad de agua y cuánta gente se siente obligada a tomar tanta agua? Hemos deshidratado a todo el planeta. La gente piensa en todo el mundo, nadie toma el agua que debería tomar. Eso es tan cierto, porque nosotros tenemos unos sensores que nos dicen cuánta agua debo tomar. Y si no, esos sensores solamente fallan en casos muy, muy, muy puntuales. Si le hiciéramos caso más a esas señales de nuestro cuerpo, con toda seguridad no tendríamos tanto problema. Pero ¿a quién le interesa entonces que bebamos líquido si no es a los que nos venden líquido y que no es precisamente agua? De hecho, detrás de muchas de esas investigaciones hay grandes empresas de refrescos y grandes empresas de sustancias para el deporte que dicen que todos estamos deshidratados. Y dicen que estamos deshidratados precisamente para que bebamos de lo otro, para que no bebamos tanta agua. Entonces volvemos a lo mismo. Tenemos que ver nuestras sensaciones corporales, reconocerlas. Tú sabes lo que ocurre en tu cuerpo de verdad, y eso yo se los aseguro. Cuando estamos bien, nos sentimos bien. Cuando no estamos bien, algo sentimos dentro de nosotros, y casi todas esas cosas tienen explicación. Algunas, la medicina moderna ha podido darle explicación, y para lo que no, seguimos trabajando todos los días con ciencia para tratar de buscarle la explicación lógica y para tratar de ayudar a la gente. Cada vez sabemos más de muchas cosas. Sí, y menos mal, ¿eh? Lo que pasa es que las aplicamos poco y llegan tarde a la sociedad, creo yo. Ya, totalmente. Infortunadamente, decía alguien hace algún tiempo que de los conocimientos que hay, de todas las investigaciones que se hacen en el mundo, los médicos no alcanzamos a ver todo, y hablamos como médicos, como sanitarios, psicólogos también, nutricionistas, enfermeros, todos los que tenemos que ver con el área de la salud, no llegamos a toda la información. Yo te digo que entre más leo, menos sé, porque me doy cuenta que el mundo es cada vez más grande en conocimiento, y hay un conocimiento que yo antes daba por sentado y que hoy en día sé que no. Y cada vez me toca más reconocerle a los pacientes que lo que les dije hace 3 años, hoy en día ya sé que no es tan real. Y a veces le digo a los pacientes, y probablemente lo que te diga hoy cambie en unos años, pero vamos con el conocimiento que tenemos ahora a darte lo mejor para que las cosas estén bien. Porque no tenemos la solución todos, y no voy a tener ni yo ni tú, Naira, la solución absolutamente a todo, infortunadamente, pero tratamos de que esa solución llegue a los que tienen que llegar. O sea que es súper importante ese reconocimiento total. Actualizarlo. Hoy escuché en las noticias que desde que de 40 años para acá se ha triplicado el número de obesos. La obesidad se ha triplicado en el mundo, imagínate, ¿eh? Y que además la gran mayoría de los pacientes que mueren por COVID son pacientes que tienen obesidad o sobrepeso, que también es algo importante a tener en cuenta, de cómo nos afecta, ¿no?, a la hora de resolver los problemillas de salud que pueden ir apareciendo.
Claro, y hoy tenemos que recordar que hoy es 4 de marzo y es el Día Mundial de la Obesidad, y en esa cosa es muy importante hablar de la obesidad en su contexto, la obesidad en el contexto inflamatorio, en el contexto excesivo de grasa, no la obesidad necesariamente en el contexto del peso, porque a veces nos acostumbramos a pensar que unos pocos kilos de más no son problema, pero en algunas personas con malos hábitos, esos pocos kilos de más en ese contexto hace que tenga mucha grasa y mucha inflamación, y eso es obesidad, eso se comporta como obesidad. Y a lo mejor a veces unos kilitos de más, pero con una vida muy saludable, no son tanto problema. Entonces, siempre pensar en eso. Ahora que lo dices con el tema, hay un estudio que salió hace un par de años que se publicó que muestra la evolución durante 25 años en casi todo el mundo en el tema de obesidad, y nos hemos puesto más obesos. Y además hace la comparativa del tamaño de nuestras porciones, y dice que las porciones han pasado de ser pequeñas porciones a grandes porciones. Yo siempre me acuerdo eso de ciertos amigos y ciertos compañeros que sienten que cuando van a un restaurante, si en el restaurante no les sirven bastante, no es un buen restaurante, y que esos restaurantes que sirven poquito son muy malos. Pues la verdad que tenemos que pensar en que hemos aumentado demasiado las proporciones, y al aumentar tanto las proporciones también el exceso de calorías que se acumulan, y cuando no son buenos alimentos, porque el restaurante quiere ahorrar, entonces colocará altas proporciones, pero no de lo mejor. Cuando son tan grandes proporciones, pues al final no son alimentos excesivamente de calidad, y al no ser excesivamente de calidad, pues vamos a tender a subir de peso. La obesidad ha aumentado, y con esa obesidad la inflamación, la disminución de la ventilación en nuestros pulmones, la dificultad de nuestro corazón para contraerse porque está rodeado por una capa de grasa, y con eso las complicaciones asociadas a ciertas enfermedades como el COVID aumentan. Lo que tú decías es muy cierto, las complicaciones asociadas a la obesidad, por ejemplo, con el COVID, son bastante importantes. Esa restricción pulmonar que tiene una persona con exceso de grasa acumulado en sus intestinos, que no deja que los diafragmas bajen y ventilen con potencia, va a hacer que esos pacientes terminen más ingresados en la UCI y terminen con mayores complicaciones. Exacto. Entonces es algo que hay que cuidar, porque además, sobre todo también está subiendo bastante la obesidad en la población infantil, ¿no? Y por esas creencias que decíamos antes, ¿no? Como la alaba la Asociación de Pediatría, como la alaba la Asociación de Cardiología, como la alaba no sé qué, pues le damos más importancia a que se coma la galleta pero no el aguacate porque engordan, ¿no? Entonces... Y no puede comer tantos huevos a la semana porque se le sube el colesterol al niño no se le puede dar huevo, no, pero mejor la galleta. Mira, mejor la galleta. ¿Tú sabes cuántos cartones de huevos se consumen en mi casa en una semana? Y somos mi marido, yo y mi hija de 3 años. Echa un cálculo, por favor. No, yo creo que vamos empatados. O sea, aquí en mi casa también se consumen bastantes cartones de huevos. Precisamente y aguacate que también bien consumido y en buenas proporciones es un alimento súper saludable. Pero aquí, mira, cero galletas en esta casa, porque sí. No, cero dulces, porque yo le digo a la gente me dice, usted no come azúcar, y yo, a lo mejor cuando salgo a la calle sí, porque a lo mejor un día me apetece comer un postre y yo no me quiero sentir mal con mi vida. Yo también quiero comer postre y algún día me voy a tomar una copa de vino, porque yo tampoco el mensaje es que ahora tenemos que agobiarnos y no ser nosotros y no sé qué. Pero yo le digo, la casa como un templo de cosas ricas que podamos cocinar, mezclar, hacer sabores. Y luego cuando salgo un día ocasionalmente, pues yo creo que no me va a hacer tanto daño. En el contexto global, no. Ahora, tampoco quiero que la gente se sienta agobiada, porque uno de los peores problemas que tenemos es el otro extremo de la obesidad, y son los trastornos del comportamiento alimentario que hemos causado por decirle a la gente que hay cosas buenas, que hay cosas malas, que hay cuerpos saludables, cuerpos no saludables, y nos empecinamos en hacerle pensar a la gente que casi nadie está en el lugar. Y se lo decía yo a una paciente, casi nadie está en lo que la sociedad quiere que estemos. Entonces, como casi nadie quiere, casi nadie está en ese lugar en el que la sociedad quiere, pues al final, a lo mejor lo que se equivoca es el contexto de la sociedad. Como cuando en la clase todo el mundo perdía con el profe el examen. Pues si perdía todo, el problema no era la clase, el problema era el profe, que igual no estaba bien. Yo creo que la sociedad nos ha empezado a dar un contexto que quizás no es el más adecuado, y me da mucha tristeza ver que la gente no se siente y no se quiere. Tengo pacientes en la consulta que deberían mirarse al espejo y ver lo hermosos que son y hermosas que son en todo su contexto, y darse cuenta que quererse es lo que al final va a terminar por repercutir en que sean saludables.
Eso es lo más Al importante. final es el concepto nuevo que está saliendo de gordofobia, ¿no? El rechazar las personas que tienen sobrepeso, obesidad, creer que son menos capaces, que son menos inteligentes, que valen menos, que saben hacer menos cosas, y eso no es así. Y que estar delgado tampoco significa que estés sano, porque como decías tú antes, yo puedo tener a lo mejor unos kilillos de más y tener un estilo de vida saludable, deporte, alimentación y demás, y eso me va a permitir estar sano y prevenir muchísimas enfermedades, pero sin embargo aquella persona que está delgada, que por las razones que sea, come un montón de porquería y parece que no sube ni un gramo, pero no significa que esté más saludable, porque esa grasa, ¿no?, que se rodea todos nuestros órganos y demás, no es visible desde afuera, y seguramente esa persona va a estar más propensa a sufrir un montón de enfermedades, ¿no? Entonces no confundir la delgadez con salud, ¿no? Ni que una persona le sobren kilos con enfermedad, porque no tiene que ser así siempre. Y que la razón del sobrepeso o la obesidad no es simplemente que la persona coma mucho y se mueva poco. Hay muchísimos factores que van a influir en el peso de una persona, ¿no? O en el problema de pérdida de peso de una persona, desde problemas hormonales, medicamentos, genética, educación, estrés, ansiedad, los ciclos circadianos, ¿no? Cómo dormimos, es decir, muchísimos factores, y es muy fácil resumirlo en que comes mucho y te mueves poco, pero al final si solo nos centramos en eso no vas a encontrar nada, no vas a encontrar la solución y vas a ver resultados ninguno, ¿no? Lo primero que Entonces, escucha el paciente en la consulta es eso, que no debe claro, pensar que es moverse más y comer menos, porque realmente si fuera moverse más y comer menos, el problema de la obesidad en el mundo se habría solucionado hace años, sí, ¿vale? O sea, Salud Pública lo que hubiera puesto es gimnasios en cada esquina y restricción para un montón de cosas se hubiera solucionado. Y todo el que ha tenido un problema de obesidad sabe que esa no es la solución. No es la solución la gran mayoría de las veces. Hay muchas cosas. Y un punto ahí, hoy en día hablamos de grasa, en unos años seguramente hablaremos de las sustancias que nos inflaman y de un montón de cosas que están permitiendo las cosas. Lo que pasa es que hoy en día el indicativo que tenemos más evidente, más fácil es el de la grasa, pero luego miraremos que hay un montón de otras cosas, porque también claro, tenemos pero grasa que es cuando muy buena. hablamos, eso te iba a decir, cuando hablamos de grasa, no relacionarlo con la grasa buena, como el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco, ¿no? Sino esas grasas que vienen en esas papas fritas, que vienen en esos aceites refinados, en esa golosina, ¿no? Ni siquiera la grasa que tenemos, porque hay una grasa que nosotros tenemos que responde muy bien a los estímulos de frío, y de hecho hay algunos estudios que ya empiezan a asociar el que vivimos más encerrados y con más calefacción con el incremento de peso. O sea que esto daría tela para cortar en muchas cosas. No Sí, significa eso que ahora vamos a estar aguantando frío o metiéndonos al mar helado, no. Pero que sí que es verdad que cada vez vamos entendiendo más que probablemente hemos abandonado esos hábitos que teníamos y para los que nuestros cuerpos están preparados, y hemos empezado a entrar en una edad donde en una edad de la Tierra donde nos hemos civilizado demasiado y nos hemos empezado a recluir, a proteger del sol, a quitar alimentos saludables, y eso ha tenido la causa de todo esto. exacto. Y ya, yo creo que ya casi se nos va a cortar este directo porque ya casi Sí. vamos a cumplir Bueno, una pues hora. para añadir una anécdota graciosa de los huevos. Pues consumimos tantos huevos, consumimos más de 10 cartones de huevo a la semana, que nosotros pedimos los huevos aquí a una señora local, ¿no?, que tiene sus gallinitas, y me dijo, he tenido que poner más gallinas por tu culpa, porque no había abasto con los huevos semanales, porque a veces no le daba y me traía a lo mejor 3 cartones, y digo, solo me has traído 3 cartones, esto no me da para nada. Es que no tengo más huevos, las gallinas no pueden producir más. Bueno, pues ver que no pasa nada por consumir alimentos saludables, como puede ser un huevo, un aguacate, ¿no?, un pescado, una carne o lo que sea. Y al final es lo que nos tenemos que basar, más en esa alimentación de nuestros abuelos y bisabuelos, ¿no?, y menos productos de esta era moderna. Totalmente, totalmente. Mira, y yo voy a aprovechar este último minuto que nos queda para... A mí me encanta hablar contigo. O sea, yo creo que los directos contigo me apasionan porque tenemos un montón de complemento y yo sé que eso a la gente le gusta muchísimo. Tenemos que hablar y sentarnos un día y centrarnos un poco en mirar un poco de esa ansiedad que se produce en las personas y cómo esa ansiedad repercute en nuestra alimentación. Yo creo que ese tiene que ser el próximo directo que tú y yo hablemos, un poco de mirar un poco todo eso. Y yo también, mucha gente me ha escrito por el tema de la sexualidad, porque es que es muy difícil hablar de la sexualidad. Deberíamos hacer alguna cosita. Yo creo que tenemos que ponernos, igual a la gente le apetecería hacer un curso con nosotros y hablar un poquito de sexualidad, que yo creo que debe ser una invitación para que hagamos alguna cosita más adelante. Seguro que sí. Y a ver si lo hacemos antes de que yo
dé a luz, que muchos no lo Por saben, favor. pero ya tengo la pipa de aguacate bastante avanzada. Y a ver si lo podemos hacer antes de que dé a luz y así pues aportamos nuestro granito de arena enseñando todos nuestros conocimientos. Pues es un placer, como siempre, hablar contigo y espero que nos podamos ver próximamente para seguir hablando Muchas de cosas gracias. interesantes. Y gracias a todos los que han estado toda esta horita escuchándonos, ¿vale? Si queda cualquier duda, pues a Julián o a mí nos pueden escribir y nos intentaremos resolver. Oye, que pases una buena noche. Que tengas muy buena noche. Y a todos Hasta muchísimas gracias. luego. Hasta luego.